una vez más. Muy buenas tardes, soy el doctor Alejandro Perea en una más de nuestras cápsulas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy controversial, en el cual hasta hace poco se disiparon todas las dudas. Es un problema que, debo decirles, yo tenía perfectamente claro hace mucho tiempo, debido a que yo realicé estudios en una universidad europea y allá el paradigma, que es de lo que vamos a hablar en este momento, era completamente distinto. Primero que nada hay que distinguir y hay que tener claro el concepto de lo que es un paradigma. Un paradigma es un modelo, es decir, es una estructura a partir de la cual se hace una serie de afirmaciones. Esta condición hace que sea manipulable, es decir, el paradigma se va construyendo conceptualmente y muchas veces se adaptan a él cosas que aun cuando no pertenezcan a la observación o a la certificación plena y precisa de la afirmación que se está pretendiendo demostrar, se establece como válida porque está de acuerdo con el resto de la estructura. Esta condición es con el objeto de hacer manejable el modelo, pero muchas veces no es puntualmente ni refleja con precisión el fenómeno que se está describiendo. Pues es justamente lo que ha ocurrido. El cartílago es un tejido que tradicionalmente, digamos hasta la generación anterior de médicos, digamos hasta la generación de los 80s, se consideraba como que era un tejido que no se podía regenerar. Actualmente ya hay la evidencia de que esto sí ocurre. Ahora vamos a ver cómo es que eso se da. Bien. La afirmación de que el cartílago no se reproducía y por lo tanto no se regeneraba nace de la percepción directa mediante los instrumentos disponibles en ese momento, me refiero a la década de los 80s, en el cual no había la evidencia científica sensorial que permitiera afirmar que el cartílago se regeneraba, porque por las vías que se empleaban, esto simple y sencillamente no era perceptible. De ahí que se infirió que el cartílago, al no tener una irrigación directa, pues era absolutamente imposible que se regenerara. Sin embargo, médicos más creativos, más inteligentes, realmente no tan apegados a la cuadratura de la observación científica del paradigma anterior, decían, ¿cómo es posible que el cartílago dure toda la longitud de una vida? O sea, si es un elemento que no se regenera, ¿cómo es posible que el cartílago con el que se llega a formar hasta que el individuo ha concretado su crecimiento, sí, hasta los 18 años, a partir de ahí es el mismo con el que disponemos hasta el día de nuestra muerte? Era verdaderamente algo insostenible, pero se forzó la máquina para meterla al hecho de que como no se veía, entonces no se regeneraba. Actualmente ya hay la evidencia, inclusive hace unos cuantos días se dio el conocimiento del siglo, que así se le describió, del descubrimiento de los vasos transcorticales, los cuales son una red que irriga hasta nuestros huesos. Es una red semimicroscópica que está atravesando el córtex óseo y que se prolonga desde el sistema sanguíneo ordinario, atraviesa por el cartílago, que es lo verdaderamente importante en este caso, y llega hasta los huesos. Y ese sistema microcirculatorio de los vasos corticales es intercomunicante entre el tejido muscular y el tejido óseo. Y dado que el cartílago está en la fase intermedia, pues es evidente, obvio, que el cartílago sí se regenera a través de este sistema de vasos transcorticales microscópicos. Ahora bien, ¿qué fue lo que empecinó a la comunidad médica a decir que el cartílago no se regeneraba? Una razón muy simple: era mucho más negocio
afirmar que el cartílago no se podía regenerar y someter a la persona a una cirugía que hacer un tratamiento de recuperación de cartílago. Debo decirles que en los mecanismos de recuperación del cartílago, aun cuando no se conocía la cuestión esta de los vasos transcorticales, ya había evidencia científica que el cartílago aumentaba en las articulaciones de acuerdo a ciertos estímulos. La medicina biológica lo probó una y otra vez, y de hecho es lo que nosotros nos dedicamos a realizar uno tras otro día. Y tenemos 27 años de experiencia a nivel personal que me consta que el cartílago, por supuesto que se regenera. Entonces es muy importante tener bien claro que muchas veces cuando hay una afirmación, el típico, que el hombre jamás iba a volar, no solamente voló, sino llegó a la luna, y una serie de condiciones que son más bien establecidas de una manera, si no llamámosles mañosa, llamémosle manipuladora, son muchas veces falsos. Entonces es muy importante establecer claramente, de una manera absolutamente clínica, científica, el cartílago sí se regenera. Una vez más,